Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos por el tiempo que están dedicando a esto. Finalmente es algo que pues es para su propio crecimiento, con tantas posibilidades de especialidad que tenemos hoy en día. Pues es una elección estar escuchando esta ponencia y pues les agradezco que les interese. Ciertamente la mano es algo que en la carrera se ve muy de pasadita, coincidirán conmigo y si no, me dará mucho gusto, pero creo que la mayoría coincide en que en temas como anatomía, fisiología y patologías, por ejemplo, en traumatología, la mano se ve como de pasada, ¿no? Son 5 dedos, tendones que los flexionan y extienden y se acabó, ¿no? A lo mejor memorizar los huesos del carpo y eso es como que vemos de mano. Y la realidad de nuestra práctica clínica es que de todas las lesiones que vamos a ver en nuestra vida profesional, el 60% son de columna y miembro inferior y el 40% es miembro superior. Lo que es la especialidad de miembro superior es hombro, codo, muñeca y mano. Ya de manera más específica es hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Cada segmento del cuerpo tiene sus propias características y sus propias patologías y pues en este caso la ponencia que escogí para el día de hoy, este webinar, es la risartrosis. Y la risartrosis, como vamos a ver, pues es una patología que afecta a la articulación carpo-metacarpiana, la primera, la que es la trapecio metacarpiana, y que pues la van a ver ustedes bastante seguido, porque la realidad es que nuestra ocupación moderna nos ha llevado a un abuso de nuestro pulgar, especial y particularmente en el uso y el abuso del celular, y también otros dispositivos electrónicos, pero el que principalmente nos da en la torre a nuestro pulgar, pues es el celular. Y si tomamos en cuenta que la mayor parte de nosotros no hacemos fortalecimiento de los músculos de la mano, si tienes una actividad de abuso repetitiva, constante, que va a desequilibrar tus músculos de la mano y no los corriges, pues bueno, vamos a derivar con esta patología de manera mucho más frecuente que antes y así lo estamos viendo. Hay jóvenes ya en sus 30 que son dentistas, que están ocupando mucho su mano en esta pinza lateral, como la vamos a ver, que terminan ya con un desgaste prematuro de esta articulación y que pues a lo mejor terminarán en una cirugía a sus 40 años, cuando tienen todavía muchos años de vida útil. Entonces es una patología que me pareció muy relevante y ojalá les parezca muy interesante. Pues vamos a comenzar. Brevemente les voy a dar una mini reseña, realmente no es para que escuchen mucho quién soy, pero por lo menos que tengan una idea. Yo estudié terapia ocupacional en Noruega, en el 2001 me titulé y después me regresé a México y estudié terapia física en la maravillosa escuela del DIF, Zapata Gaby Brimer, que en mis años, hace muchísimos años, pues era de las mejores, si no la mejor del país. La realidad es que también hoy en día hay tantas escuelas de fisioterapia que ya sería muy difícil decir cuál es la mejor, pero bueno, en esos años me tocó una muy buena escuela y después, bueno, la vida me ha llevado por diferentes lugares. Trabajé en el Teletón, en el Hidalgo y en Coahuila, y en el Hospital Ortopedia en la Ciudad de México también. Y bueno, a partir de mi experiencia profesional, me fui educando más en la terapia manual, tomé un diplomado en terapia manual en 2020, y después de ahí me fui más hacia la mano, a partir más o menos del 2012. Y ahora cuento con una especialidad en mano y miembro superior que la tomé desde Pensilvania. Es fellowship, es como una fellowship, es una especialidad de un año. Y también tomé la certificación por la Comisión Internacional de Terapeutas de Mano. Una certificación, hoy en día uno toma un curso de 2 días y ya es una certificación. La realidad es que certificarte es que alguien certifique que verdaderamente tienes los conocimientos que se necesitan para poder ostentar un título. Esa certificación de mano es la única certificación que es internacional, ya que en México no de esta formación, o sea, no hay una universidad, no hay un lugar hasta ahorita donde uno pueda tomar la especialidad en terapia de mano. Hay diplomados en línea y hay un diplomado, me parece, también aquí en México, muchos de manera virtual, pero en fin, tomé este examen que me certifica como terapeuta de mano y pues bueno, me da mucho gusto poderlo hacer porque eso me permite, pues sí, tener herramientas para poder compartir este conocimiento con otros fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales que también pueden ser y que los pacientes tengan mejor tratamiento, ¿no? Porque no hay nada más triste que escuchar un paciente que recibió 20 terapias en donde lo forzaban, ese dedo lo doblaban al 1000, con mucha inflamación, sin trabajar el edema, cicatriz, etcétera. Entonces, pues bueno, esa es mi formación académica y espero que puedan sentir que esta hora valió la pena para que ustedes salgan de aquí con muchas herramientas.
Luis Bourgeois explicó que no soy lo que soy, sino soy lo que hago con mis manos. Y finalmente, esta es una como frase de terapeuta ocupacional. Todo lo que hacemos en nuestra vida lo ejecutamos a través de nuestras manos. Nuestro trabajo, nuestra higiene personal, las actividades de la vida diaria, escribir, comer, abrir la puerta, disfrutar la comida, una caricia, todo lo sensorial y lo motor es la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Por lo tanto, es súper importante que esas manos estén en la mejor condición para poder permitirnos ser lo que somos a través de nuestras manos. Vamos a comenzar muy brevemente hablando cuáles son las funciones básicas de la mano. Si ustedes ven aquí en la imagen que tenemos a la izquierda, comparen la mano del humano con la mano del chimpancé. Entonces, lo primero que nos llama la atención es el tamaño del pulgar. Sin embargo, no somos los únicos animales que tenemos una pinza de oposición, ¿no? El koala tiene también una pinza de oposición, sin embargo, bueno, no tiene la representación cortical, por lo tanto, no tiene esta este, capacidad motora de ejecutar tan finamente como nosotros lo hacemos. Básicamente, las funciones de la mano en términos motores son cuatro. La primera es el alcance y el preposicionamiento. Es decir, para yo, vamos a pensar que voy a tomar un litro de leche en el refrigerador, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer, o lo que voy a hacer mi mano, es voy a acercar la mano hacia el objeto que voy a tomar y lo voy a preposicionar. No es lo mismo decir que yo voy a tomar este reloj, no voy a acercar mi mano de esta manera. Generalmente voy a empezar a preposicionar mi mano hacia el tamaño y la forma del objeto que yo voy a tomar. Y lo mismo, si voy a tomar un objeto más grande, no voy a acercarme con una pinza fina, voy a empezar a acercar mi mano. Desde ahí ya comienza el preposicionamiento. Y es súper importante porque de repente, no sé si les pasará que cuando de repente están tomando algo desde un ángulo muy difícil, vamos a pensar que algo se les fue en el coche o algo, y no alcanzan a posicionar la mano de manera correcta, les va a dificultar la toma del objeto. Entonces, el primero es esa coordinación ojo-mano, donde tengo que ver la metría, es decir, la distancia que existe entre mi mano y el objeto que tengo que hacer y cómo lo tengo que posicionar. Ya una vez que alcancé, que aproximé mi mano a lo que voy a tomar y ya la preposicioné, lo segundo es la toma o la prensión. La toma es si voy a utilizar mis 5 dedos y la palma, y la prensión es solamente si voy a utilizar mis dedos. Ya una vez que sé que voy a tomar, ya la preposicioné, entonces ejecuto la toma o ejecuto la prensión. Una vez que ya tomé mi objeto, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Entonces, generalmente lo transportamos. Vamos a pensar que voy a tomar este tarro de agua, entonces ya preposicioné, lo tomé, lo transporto hacia mi boca, hago lo que tengo que hacer con él y después lo tengo que liberar, lo tengo que soltar. Si no logro soltarlo, tengo un problema en la función básica de la mano. Si no logro tomarlo, es decir, puedo preposicionar y puedo transportar, pero no logro tomarlo, tengo un problema en la función básica de la mano. Por lo tanto, los invito a que cuando tengan sus pacientes, siempre consideren cómo están estas cuatro funciones en un paciente, porque ahí es donde les va a orientar hacia dónde tienen que trabajar, porque no es lo mismo trabajar los tendones extensores o músculos extensores a trabajar los flexores, que son el 200% más fuertes que los extensores. Esa es la parte motora de la mano. Básicamente, en cualquier manera, combinación y diferente posición, esa es, en términos motores, lo que hace la mano. La más importante es la percepción sensorial. Esa es la otra función básica de la mano que no es motora, sino es sensorial. Hay muchísimas maneras de valorar la mano en términos sensoriales, pero el más fácil que les puedo ahorita como compartir para que ustedes vean qué importante es la estereoagnosia. La estereoagnosia es la capacidad de reconocer un objeto solamente a través de los dedos, y ahí utilizamos la sensibilidad. Típico ejemplo, están ustedes buscando en su bolsillo del pantalón o en la bolsa las llaves o la pastilla o el lápiz y no lo encuentran. Y entonces tienen que abrir la bolsa y ahí estaba el objeto, ¿sí? Cuando tenemos esa dificultad de identificar un objeto solamente a través del tacto, estamos valorando la percepción sensorial de la mano. Si yo tengo una mano que no funciona en términos sensoriales, tengo lo que llamamos una mano ciega. Esa mano ciega puede ser más discapacitante que tener una mano completamente atrofiada o en garra, digamos, o rígida. Si yo no puedo sentir los bordes de un vaso, o si está caliente y no lo siento, o etcétera, mi mano se vuelve una mano inútil, lo que llamamos una mano ciega.
Por lo tanto, es también muy importante cuando tengo sus pacientes asegurarnos que la sensibilidad está íntegra. Y no nada más me refiero a que sientan lo fino o lo grueso, sino también que sientan temperaturas, que puedan percibir la vibración, porque si no pasan accidentes, como ya saben, el paciente con una lesión del nervio cubital y al otro día llegan con una quemadura porque estaban cocinando y no se dieron cuenta que pusieron la mano en la estufa y entonces se quemaron, ¿no? O se cortan las uñas y no se dan cuenta que están sangrando porque no perciben el corta uñas en el borde del lecho unguial. Entonces, esas funciones básicas de la mano, siempre ténganlas en cuenta, así sea un paciente con fractura de muñeca, con un dedo en gatillo, con un esguince de dedo, con una capsulitis, siempre valoren en general cómo está la función básica de mano y puede que por ahí orienten su tratamiento de manera mucho más eficaz. La mano se divide básicamente en dos zonas en términos funcionales. Si yo tengo mi mano aquí, veremos que esta zona, que son el dedo 4 y 5 cubitales, es la zona de fuerza. Y los tres dedos radiales, pulgar, índice y medio, es la zona de precisión. Esto lo vemos, por ejemplo, si yo voy a agarrar un sartén, realmente no lo estoy agarrando con estos dedos, lo agarro con estos dos. Generalmente hacemos esta pinza, ¿sí? Una correa de perro, jalar una cuerda, llevar una manguera, ¿no? Todo lo que implique fuerza lo vamos a hacer con la parte cubital de la mano. Y lo que es los tres dedos radiales es lo que nos va a permitir la parte de la dirección y de la precisión, ¿sí? Esta combinación de la parte de fuerza con la parte de precisión es la que nos va a permitir combinar cómo agarramos los objetos y las diferentes pinzas que tenemos en la mano. El secreto de poder utilizar nuestra mano como una herramienta que tenga precisión y que tenga fuerza es que tenemos que combinar el control de los músculos grandes que están en el antebrazo y los músculos muy pequeños que están en mano. Recordando que los únicos músculos que están en mano son los que están en la eminencia tenar, en la eminencia hipotenar y los intrínsecos. Todos los músculos que mueven los dedos, aquí está la musculatura, ¿sí? Entonces, esa es como la combinación perfecta, cuando los músculos del antebrazo van a estabilizar a la muñeca y a la mano para sostener y que nosotros podamos manipular a través de los músculos pequeños de la mano. Ese es el equilibrio perfecto. Si nosotros vemos lo que es la pinza fina la define Kapanji como esa toma en la cual va a involucrar al pulgar y los dedos para poder manipular un objeto de una forma controlada. Las pinzas finas son bidigitales y pluridigitales, ¿sí? Entre estas pinzas finas, las tres más importantes es la término terminal, que es pulpejo con pulpejo, ¿sí? Perdóname, término terminal es la básicamente es como uña con uña, o es la zona de la piel que está justamente atrás de la uña, como por ejemplo cuando quieren sacar un palillo de un botecito o cuando quieren, em, no sé, sacarse una astilla, que están buscando hacer esto, ese es término terminal, esa es la pinza término terminal, ¿ok? Luego tenemos pulpejo terminal. Esa es cuando es nuestro pulpejo y tenemos la parte terminal en otro dedo. Por ejemplo, hacer esto. ¿Sí? Aquí es una pinza pulpejo terminal. Y tenemos la pulpejo lateral, en donde vamos a apoyar el pulpejo contra la parte lateral de otro dedo, como esa es la pinza pulpejo lateral. Si yo les preguntara cuál creen que es de las tres la más útil y la más utilizada, ¿cuál se imaginarían que es? Si alguien quiere participar. Hola Moni, buenas noches. Yo creo que sería la pulpejo terminal, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias por participar. Buenas noches. En realidad, la más importante y la que más tenemos que preservar es la última, la pulpejo lateral, que es la que están viendo en la imagen que está abajo, que es, por ejemplo, sostener una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque esta pinza mezcla dos elementos muy importantes, que es la pinza más fuerte que tenemos en mano. Si yo quiero jalar algo con pinza fina, esta sería la mayor fuerza ejercida, sobre todo porque estoy aplicando flexión de pulgar y estoy utilizando aducción, el aductor pólicis, que es el músculo más fuerte que tenemos en la mano, y estamos utilizando el interóseo. Entonces, esta es la pinza más útil que tenemos y esta puede compensar por mucho. Yo puedo recoger tal vez una moneda de una mesa con esta. Si yo tengo la pulpejo terminal,
no necesariamente tengo mucha fuerza. Entonces, de esas 3 pinzas es la que tenemos que asegurarnos que también el paciente la pueda realizar. Ahora vamos a hablar sobre la risartrosis, que es la artrosis del primer metacarpiano. Vamos a hablar de la anatomía de la primera metacarpiana. Esta articulación es conocida como una silla de montar, básicamente porque es como si fuera así. Si yo tengo un caballo y tengo el jinete puede hacer 2 cosas. Puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás, pero también se puede ir hacia un lado y hacia el otro. Entonces, esta articulación nos permite tener 4 movimientos en 2 ejes de movimiento, ¿sí? Entonces, la primera carpometacarpiana va a tener flexión y extensión y va a tener abducción y aducción. Mucha gente cuando piensa en el pulgar, inclusive terapeutas, siempre pensamos que el pulgar es falange proximal y falange distal, pero la realidad es que el pulgar, la columna del pulgar es todo esto. Es falange distal, falange proximal, metacarpo y trapecio. Eso es lo que es la columna del pulgar. Y si yo los invito a que lo hagan ahorita con su mano, sujeten su metacarpo para que no se pueda mover e intenten tocar su dedo meñique. Y van a ver que no pueden hacer mucho, a lo mucho llegar a nivel del dedo medio, ¿sí? Pero si ustedes sueltan su mano, van a darse cuenta que llegan perfectamente hasta acá, porque la mayor parte del movimiento de nuestro pulgar se da a través de la articulación trapecio metacarpiana o carpometacarpiana. Entonces, esa es la articulación más importante cuando queremos recuperar movilidad en el pulgar. Súper importante, eso lo tomen en cuenta. Esta articulación es silla de montar y cada superficie articular es convexa en un plano y cóncava en el otro. Recordando que lo convexo es esto que parece una copa y lo cóncavo es lo que es redondo hacia afuera. ¿Sí? Entonces yo tengo este embone, esta superficie hueca es lo convexo, lo cóncavo y esto que es lo redondo hacia afuera es lo cóncavo. Ese es el tipo de articulación que tenemos aquí, pero en 2 sentidos. Ahora, la cápsula articular de esta primera carpometacarpiana es muy holgada, lo cual tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que es una articulación que no se va a adherir fácilmente. Es muy difícil que tengamos una capsulitis adhesiva en esa articulación y tiene que ser tan laxa porque tiene que permitir el movimiento. La desventaja, pues, es que es una cápsula que no nos va a dar mucha protección cuando tengamos un traumatismo directo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese pulgar. Y lo más importante que nos va a permitir esta primera carpometacarpiana es la oposición. Recordando, vamos a verlo más adelante, pero la oposición sí es un movimiento compuesto entre la flexión y la abducción. ¿Ok? Vamos a ver la osteocinemática de la primera carpometacarpiana. Osteocinemática es cómo se mueven los huesos. ¿Ok? Vamos a ver que la carpometacarpiana tiene 2 movimientos. El movimiento que vemos a la izquierda es la extensión. En esta extensión veremos que se da en un plano frontal. El pulgar se va a separar del segundo metacarpiano, ¿sí? Entonces, aquí el pulgar se separa como si pidiéramos un aventón. Entonces, recuerden, cuando pedimos un aventón, el pulgar está haciendo una extensión a nivel de la carpometacarpiana, ¿sí? Entonces, extensión. Y el movimiento contrario sería la flexión. También se da en un plano frontal y lo que va a suceder en este movimiento es que eh, el pulgar se va a dirigir hacia el quinto dedo, ¿ok? Pero si lo observan, aquí el pulgar está pegado a la palma, ¿sí? Ese es el movimiento puro de flexión-extensión, aquí. Esa es la extensión y esta es la flexión, que se da en la carpometacarpiana. Y también tenemos otros 2 movimientos, que es la aducción y la abducción, ABD. Si hablamos primero de la ABD, esto lo voy a ver en un plano sagital. Si recordamos plano frontal, ese es un plano sagital. Este movimiento se da en el plano sagital, en donde el pulgar se va a separar de la palma. ¿Ok? Este es el movimiento que utilizamos, por ejemplo, si yo quiero agarrar un vaso, necesito separar mi pulgar de la palma. Si no lo puedo separar, no puedo tomar un objeto porque la palma está ocupada. Entonces yo necesito abrir con el ABD para permitir la toma de un objeto. ¿Ok? Y el movimiento contrario sería la aducción, también en un plano sagital, y es donde el pulgar regresa y se dirige a la palma. ¿Ok? Si nosotros vemos el movimiento compuesto de la oposición, veremos que la oposición es una mezcla de ABD, separo el pulgar de la palma y la voy a flexionar, porque voy a ir hacia el quinto metacarpo. Eso es la oponencia.
Va a haber además un movimiento que se va a dar de manera automática y que es involuntario, que es una ligera pronación, ¿sí? Del pulgar, es decir, el dorso del pulgar se va a poner de frente al dorso de los demás dedos. Para saber que es una posición real, vamos a mirar que la uña de nuestro pulgar está en oponencia de las demás uñas. Porque hay pacientes que decimos, a ver, haga su pulgar así, y entonces te hacen esto. Pero si se dan cuenta, el movimiento se queda en un plano frontal, nunca se separa. Y la uña nunca va a quedar paralela a las demás uñas. Sin embargo, cuando yo hago la oposición, ahí veremos que sí, mis uñas quedan viéndose de frente. ¿Ok? Entonces, la oposición es una mezcla de ABD más flexión más una pronación automática. Y el movimiento contrario a la posición es la retropulsión. Eso quiere decir que el pulgar va a regresar a nuestra posición original y tiene que tener una combinación de extensión en el plano frontal y de aducción. De la misma forma, este movimiento en conjunto va a formar de manera automática una discreta supinación, pero esa es lo que es la retropulsión, ¿sí? Ahora ya vimos cómo se mueven los huesos. Ahora vamos a ver qué pasa en la articulación, lo que es la artrocinemática de la primera carpometacarpiana. Cuando nosotros hacemos un movimiento de flexión y extensión, recuerden que flexión y extensión es como un limpiaparabrisas, ¿sí? Así es como se van a acordar ustedes de cómo llamar a los movimientos del pulgar. Flexión va hacia el quinto metacarpiano y extensión es como pidiendo un aventón. Bueno, ¿qué sucede cuando yo hago esto? Cuando yo hago flexión y extensión, vamos a observar aquí, si ven la imagen que está a su mano izquierda, van a ver que lo que está pasando es que el metacarpiano, la base del metacarpiano, es cóncavo, ¿sí? Y nuestro trapecio en esta vista frontal es convexo. Entonces, lo que se mueve es el cóncavo del metacarpiano sobre lo convexo del trapecio. Entonces, recuerden, es limpiaparabrisas y es cóncavo sobre convexo. En terapia manual, lo que vemos es que cuando tienes un movimiento de cóncavo sobre convexo, el movimiento va a ser en la misma dirección en la que el desplazamiento de articular va en la misma dirección que el movimiento. Entonces, si yo tengo una flexión, ahí el metacarpo, si va hacia la flexión, se va a deslizar y va a rodar en la misma dirección a la que va. ¿Sí? Entonces, cuando hace una flexión, tenemos que el metacarpo va a deslizarse y a rodar en una dirección igual a la de la flexión, es decir, hacia palmar o hacia el quinto metacarpiano. Y cuando hace una extensión, es lo mismo. Cuando hacemos una extensión, va a haber un rodamiento y un deslizamiento posterior hacia radial. ¿Sí? Cuando hacemos este movimiento de flexión, vamos a ver que el ligamento colateral radial se va a elongar. Esta es una posición peligrosa para el pulgar porque está en una posición forzada y el ligamento está en su máxima tensión. ¿Okay? Y ahora vamos a los otros dos movimientos y la artrocinemática. Tenemos la ABD y la ADD, recordando que esos se dan en un plano sagital. Aquí es al revés, por eso es que es complicada la silla de montar, porque si ustedes observan aquí el metacarpo, en un plano sagital es convexo y el trapecio es cóncavo. Entonces aquí es al revés. Aquí tú tienes tu trapecio así y viene el metacarpo acá. Entonces eso es lo que va a pasar con nuestro metacarpo. En las leyes de la terapia manual, lo que vemos es que cuando tengo convexo sobre cóncavo, entonces el rodamiento y el deslizamiento son opuestos a la dirección en la que se mueve nuestro segmento corporal. Entonces aquí vemos que cuando yo hago una ABD, es decir, me separo de la palma, la base de mi metacarpo va a deslizarse en la dirección opuesta, ¿sí? Y eso, ya cuando lo vemos a detalle en terapia manual, les va a dar a entender cómo podemos trabajar de manera manual nuestros movimientos, porque tenemos que tomar en cuenta si es cóncavo sobre convexo o convexo sobre cóncavo. Ahora, esta artrocinemática en ABD, como yo les decía, es lo que nos va a permitir la toma de objetos grandes. Vamos a ver un ángulo de 45 grados, tampoco es que vamos a ver 90 grados, eso no es normal. Aquí estamos viendo ya tanto un movimiento de la carpometacarpiana y aquí vemos también un deslizamiento de la metacarpofalángica, pero nada más tomando en cuenta el trapecio con el metacarpo son 45 grados, ¿sí? En un plano sagital. Aquí lo que vamos a ver es que va a haber un elongamiento del aductor pollicis, que es el músculo más fuerte que tenemos de la mano, y el ligamento oblicuo anterior, que es el principal estabilizador de la articulación carpometacarpiana. ¿Sí? En este caso, el principal músculo, que es el que va a hacer este movimiento, es el aductor
pollicis longus o el abductor largo del pulgar, que forma parte del primer compartimento. Ahora, en la oponencia vamos a ver que se va a dar en dos tiempos. Primero tengo que abducir, separar mi pulgar de la palma y después tengo que flexionar y quedamos que ahí solito va a supinar, ¿sí? Aquí el principal músculo es el oponens pollicis, que este músculo está acá abajito, es el oponente del pulgar. Y cuando yo estoy en una oponencia, si pueden, por favor, háganlo con su propia mano. Imagínense que van a agarrar una pelota. En esta posición es cuando la carpo metacarpiana está en la posición cerrada. Quiere decir que todos los ligamentos están en su posición óptima de estabilidad y es donde vamos a tener mayor congruencia articular, ¿sí? Por lo tanto, esta posición es importante porque aquí es donde queremos tener al pulgar, ¿sí? Y van a ver que en la risartrosis el pulgar está en todos lados menos aquí. Entonces, por eso es que en la oponencia queremos llevar a la mayor congruencia articular y en términos de tratamiento, ese va a ser uno de los objetivos. Ahora, en términos de anatomía, que también es importante, no los quiero saturar, porque más que un tema de, de mucha información es como comprensión. El pulgar tiene 8 músculos, 2 flexores, 2 extensores, 2 abductores, un oponente y un aductor. Esos 8 músculos van a estar actuando sobre la articulación carpo-metacarpiana. Todos tenemos que conocerlos y tenemos que trabajarlos, porque efectivamente lo verán, una de las teorías de por qué se da la risartrosis es justamente un desequilibrio muscular. Y en pulgar es súper importante que conozcamos la función de cada músculo. No sirve que tengamos al paciente con una pelotita haciendo este puño, porque ahí estaríamos trabajando, pues, sobre todo los flexores y estaríamos olvidándonos de los músculos de la eminencia tenar. El músculo primer interocio es súper importante. Este lo encuentran así. Pongan su dedo aquí, digamos, en el borde lateral del índice y imagínense que dicen no con el índice, ¿ok? Cuando lleven su índice hacia el pulgar, ahí van a sentir inmediatamente la contracción de este músculo. Ojalá lo hayan sentido, háganlo, es súper importante. Este músculo es mega, mega importante y participa muchísimo este músculo en la articulación carpo-metacarpiana, porque este primer interóseo se inserta en la base de nuestro metacarpo. Entonces, cuando yo activo mi primer interóseo, jala y mete automáticamente la base del metacarpo sobre el trapecio. Entonces, este musculito, súper importante, lo vamos a estar trabajando durante la terapia. Ahora, recordando lo que habíamos mencionado, en la mano, los movimientos que tienen mayor fuerza es la flexión y la aducción, que son los que corresponden a lo que mencionábamos, la pinza lateral. Recuerden, esa es la flexión y esa es la aducción. Entonces, cuando yo, por ejemplo, presiono mi índice aquí, pues estoy haciendo una flexión de mi pulgar porque quiere ir hacia el quinto metacarpiano y estoy aduciendo, ¿sí? Ahora, este punto que voy a hacer es del de la imagen. Tienen que ser súper cuidadosos con las pinzas, porque luego nos encanta en terapia de mano tener pinzas ahí en terapia, ¿no? Y se las ponemos al paciente para que empecemos a trabajar fuerza del pulgar y lo ponemos con diferentes pinzas. Bueno, cuando yo agarro una pinza, imagínense una pinza de ropa como la que tiene el niño en la imagen, vamos a pensar que esa pinza tiene 100 gramos de resistencia, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo la pinza de 100 gramos en la punta de mis dedos, eso se va a multiplicar de 10 a 18 veces sobre la carpo-metacarpiana. Entonces, 100 gramos aquí se convierten en 1 kilo o 1,8 kg aquí en la carpo-metacarpiana. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene risartrosis, un desgaste de cartílago en esa primera articulación, y yo le estoy poniendo a hacer fuerzas de 1 kilo o casi 2 kilos en esa articulación, lo único que voy a hacer es acabarme lo que tiene de cartílago o provocarle una reacción inflamatoria importante. Entonces, tengan mucho cuidado con las pinzas. Pacientes con artritis reumatoide, no le pongan pinzas. Tienen pacientes con inestabilidad articular, no le pongan pinzas. Pacientes posoperados de ligamento, no le pongan pinzas. Siempre será mucho más importante la estabilidad que la movilidad. Entonces, les encargo mucho ese tema de las pinzas, porque a veces queremos ayudar, pero podemos perjudicar y se trata de ayudar al paciente. Ok, la risartrosis es la degeneración del cartílago de la primera articulación carpo-metacarpiana. Es mucho más común en mujeres de 40 años. Esto parece ser que tiene que ver con factores hormonales, sobre todo. Hoy en día también se atribuye a un exceso del uso del pulgar. Recuerden que estamos, cuando agarramos el celular y le estamos dando
like o estamos pasando con el pulgar o estamos texteando, ¿no? Vamos a ver un exceso de uso en esta articulación. El trauma repetitivo. Ese trauma repetitivo también puede darse, por ejemplo, si tienes un paciente que es ciclista y está sosteniendo el manubrio, ¿no? De la bicicleta durante 4 horas, eso también se considera como un trauma repetitivo. Pacientes que hagan tenis, que hagan pádel y que la técnica de sostén de la raqueta no sea el adecuado, va a estar ocasionando un trauma repetitivo. Entonces, esto va a ocasionar a su vez un proceso inflamatorio y esto puede llevar a una degeneración de todas las estructuras articulares. Y recuerden que la cápsula es muy holgada, entonces no nos va a dar la misma estabilidad que podríamos desear. El principal síntoma de este tema de la risartrosis va a ser que el paciente le duele. Y le duele al hacer todo, le duele cuando se quiere ponerse un pasador y tiene que quitarse, agarrar el cabello, le duele obviamente al sostener una llave y quererla girar en la puerta, le duele cuando tiene que abrocharse el reloj, le duele al agarrar un vaso, al abrir la puerta del coche, todo lo que implique el uso de la pinza le va a doler al paciente, ¿ok? Además, podemos tener en casos crónicos inestabilidad y crepitación. Y la crepitación se da por el roce sobre todo de la cápsula sinovial con adherencias. La crepitación no va a ser un síntoma agudo, sino generalmente crónico, pero esos pacientes todos les van a llegar casi, casi crónicos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas van a llegarles ya con un pulgar como el que están viendo aquí. Eso que están viendo ahí donde está la flechita se conoce como shoulder sign o el signo del hombro, en el cual vamos a ver que el pulgar, la base de la carpo metacarpiana, se va a protuir. Ustedes lo pueden provocar un poco si hacen eh, digamos que llevan el pulgar en aducción, llevándolo hacia atrás lo más que puedan, de esta manera. Y van a sentir ahí como su trapecio, como la base del metacarpo se sale. Pruébenlo. ¿Y cómo lo corrigen? Pues haciendo lo opuesto, haciendo una oponencia. ¿Ok? ¿Por qué se da la risartrosis? Bueno, básicamente se da hay 3 teorías, pero como son todo teorías, ¿no? La primera es que hay una laxitud ligamentaria. Esta, como les digo, en mujeres lactantes, en mujeres con menopausia, puede ser un factor importante porque puede haber una laxitud ligamentaria. Esto a su vez va a ocasionar que haya una disfunción de los receptores, porque recordemos que todas las articulaciones y las cápsulas están llenas de mecanorreceptores que van a dar la señal de en qué posición está la articulación. El principal estabilizador, recuerden que les comentaba, es el ligamento oblicuo anterior. Entonces, si hay una disfunción en este ligamento, la posición del pulgar no va a estar como debe de estar y el paciente va a empezar a tener posiciones patológicas del pulgar que van a llevar a que el cartílago se esté gastando de una manera equivocada, lo cual va a llevar a un desgaste de cartílago, ¿sí? Generalmente vamos a ver que el metacarpo está luxado hacia radial. La segunda teoría es desequilibrio muscular. Aquí vamos a ver, si ven la mano aquí en la imagen que estoy mostrando, el aductor pollicis está aquí en el centro, ¿ok? Ese es el músculo más fuerte que tenemos en la mano. Y si ustedes ven con el celular, estamos todo el tiempo en aducción, ¿sí? Porque vean, estoy todo el tiempo llevando en pinza lateral con el celular y estoy aduciendo. Entonces, un músculo que de por sí es el más fuerte de la mano, lo estoy hipertrofiando todavía más. Y el músculo que es el antagonista o el grupo muscular que es el antagonista del aductor pollicis, pues son todos los que son en la eminencia hipotenar y también los extensores y abductores, sobre todo los cortos. Entonces, si yo tengo todo el tiempo un músculo que me está jalando mi metacarpo hacia la palma, entonces voy a estar exacerbando el shoulder sign y vamos a ocasionar la luxación radial que les estaba comentando. ¿Ok? Este desequilibrio muscular es sobre todo un tema ocupacional. Y la tercera teoría son esas fuerzas de contacto. Lo que yo les decía, muchas veces, dependiendo el ángulo, la pinza, cómo se utilice, la fuerza en el carpo metacarpiano se va a multiplicar. Hay muchas bibliografías, puede ser de 8 a 18 a 24 veces la fuerza que aplicamos en pulpejo. Por eso tengan cuidado con lo de las pinzas. Entonces, si tenemos una persona que todo el tiempo está trabajando con pinza, eso va a ocasionar un aumento de fuerzas de contacto en la carpo metacarpiana y a su vez va a ser una degeneración prematura de nuestro cartílago. De la misma manera que el sobrepeso es un problema
en la rodilla, ¿no? Porque finalmente el sobrepeso va a ser un factor que también va a aumentar la fuerza de contacto entre los cóndilos femorales y la tibia. Entonces, esas tres teorías contribuyen a que se desarrolle esta risartrosis. Ok, vamos a pensar que el paciente ya nos llega con un diagnóstico de risartrosis. Si no tienen seguridad de que pueda hacer risartrosis, le pueden mandar a hacer al paciente una radiografía y ahí se va a ver clarísimo si hay una risartrosis. Y si no están seguros, pueden derivarlo a un ortopedista a que le dé como el diagnóstico. Depende de qué tan seguros se sientan ustedes en su valoración y su tratamiento. Pero vamos a pensar que es un paciente que ya llega con un diagnóstico de risartrosis. Entonces, nuestros objetivos de tratamiento van a ser preservar la carpo metacarpiana, es decir, evitar que llegue a una trapecectomía en donde quitan el trapecio y lo fijan, ya sea con ancla o con una suspensión dinámica. Hay que evitar eso. Si se puede, si se tiene el paciente a tiempo y si el paciente es como disciplinado en su tratamiento. Número dos, hay que minimizar la dependencia de órtesis. El primer, digamos, bomberazo que vamos a hacer es elaborar una férula como la que están viendo aquí en la imagen. Esa férula va a colocar al pulgar, a la carpo metacarpiana. Recordamos que la posición de máxima estabilidad es la oponencia. Entonces vamos a llevar al pulgar a esa oponencia porque ahí es donde vamos a volver a colocar correctamente el metacarpo sobre el trapecio. Eso va a hacer que se desinflame, que se estén utilizando las superficies articulares de manera correcta y bueno, va a ayudar mucho a que baje el dolor. Pero esto no es permanente. Hay que ir destetando al paciente de la férula para que él pueda recuperar la función, controlando la inflamación y el fortalecimiento para corregir el problema. Si no corregimos el problema, esto va a seguir avanzando. Dentro de las técnicas de intervención, tenemos muchas, afortunadamente, en terapia de mano. Y si se dan cuenta, ninguna es ultrasonido y láser, ¿no? No porque no sirva y no somos enemigos de utilizarlas, pero recuerden que en el tratamiento los agentes físicos son herramientas. No se tienen que usar siempre y hay que poder distinguir con el criterio clínico cuándo sí y cuándo no. Si llega un paciente con risartrosis y lo único que le pongo es parafina, láser, ultra, corriente, que la corriente estoy un poco peleada en mano, la sobreusan en mi opinión, pero bueno, láser, ultracorriente, le ponen magneto, etcétera. Ellas echaron 50 minutos de terapia, ¿no? Y lo que él necesitaba este paciente era alineación articular, reeducación muscular, protección articular, etcétera. Sí, entonces no es malo usar agentes físicos, pero siempre pregúntense, ¿lo necesito? Es importante, hay algo mejor que le va a servir más y maximicen su tiempo de terapia para que el paciente se vaya súper contento y con mucho menos dolor en esa sesión, que es un objetivo para ustedes, que él se vaya mucho mejor de cómo llega. Entonces, bueno, tenemos la terapia manual, reeducación muscular, fortalecimiento, protección articular, vendaje neuromuscular, el kinesio tape. Es una herramienta indispensable para todo terapeuta de mano y yo creo que para todo terapeuta de cuerpo. Entonces, si no están súper cómodos con el kinesio, los invito a que también tomen formaciones en eso. Es súper indispensable y cambia la vida no de un día a otro, de un minuto a otro. Es impresionante. Sobre todo aplicando técnicas más conocidas en mano como la dermoneuromodulación, que es un concepto que se está estudiando muchísimo en mano, que es a través de la manipulación de los nervios cutáneos se puede quitar dolor crónico. Hemos tenido pacientes que nos llegan con el epicondilitis lateral de un año de evolución y resulta que cuando llegan con nosotros, luego nos damos cuenta que es una irritación de la rama sensitiva del nervio radial. Corregimos eso con kinesio, y se quita el problema en 4 o 5 sesiones, ¿no? Y no porque sea magia, es que están mal diagnosticados. No todo lo que es dolor en el epicóndilo lateral es epicondilitis, puede haber muchas otras razones. Entonces, bueno, vendaje neuromuscular, súper recomendado, y la elaboración de órtesis como esta que les acabo de mostrar. Vamos a ver muy rápido la osteología de la columna radial, que quisiera enfocarme más en otras técnicas. Vemos aquí las 3 columnas en términos del carpo. La columna radial, que es obviamente la que está más pegada hacia el radio, es la que está formada por el radio, el escafoides, el trapecio y el trapezoide y los metacarpos 1 y 2. Estos son los que van a encargarse de la manipulación, por eso es que son la parte de la mano que es de la precisión, lo pequeño. ¿Por qué les menciono esto? Porque en terapia manual vemos que cuando hay una excesiva movilidad en la primera carpo metacarpiana, eso te puede resultar en rigidez en otras zonas, ¿sí? Porque recuerden que siempre donde esté rígido va a buscar un movimiento en otra parte y donde haya mucha movilidad
va a haber un poquito más de rigidez en otras. Entonces, cuando yo tengo una hipermovilidad de la primera carpometacarpiana, puedo tener limitación articular en la radioescafoidea o en la escafoide trapezoidea. Y viceversa. Cuando tengo mucha movilidad en la radioescafoidea y en la escafoide trapezoidea, puedo tener una rigidez en la primera carpometacarpiana. Y esto puede aumentar mi risartrosis. El patrón capsular es este conjunto muy definido de movimientos que una articulación presenta. Si yo tengo un patrón capsular, quiere decir que esa limitación articular está ocasionada porque la cápsula está o adherida o está inflamada o está limitada, pero es la cápsula lo que me está causando el problema. Eso es importante que lo aprendan a valorar porque eso puede determinar su tratamiento. Muchas ocasiones el problema es la cápsula y no es ni el tendón, ni es el músculo, ni es nada, ni el ligamento, es sencillamente la cápsula. Entonces, si aquí estamos valorando la risartrosis, les voy a comentar que el patrón capsular de la carpometacarpiana es que la retropulsión va a estar limitada comparada con la mano afectada. Recuerden que la retropulsión es el regreso de la oponencia. Entonces, si yo estoy aquí en oponencia y yo voy a regresar mi pulgar hacia atrás, si el paciente no regresa el pulgar de la misma manera que la otra, vamos a pensar que esta es mi mano lastimada y esa es mi mano sana. Yo tengo un paciente que llega hacia terapia. Entonces, yo le pido al paciente que lleve su pulgar hacia atrás en retropulsión y el paciente hasta ahí llega, ¿sí? Eso es un patrón capsular de la carpometacarpiana y tengo que aplicar técnicas manuales en la carpometacarpiana porque recuerden que la mayor movilidad en el pulgar está aquí, no está aquí. Entonces, aquí lo que van a hacer para que ustedes lo puedan valorar con sus pacientes es que van a poner al paciente como lo ven en la imagen. Es un poquito difícil para mí explicarlo de manera así como digital, pero bueno. Van a tomar al paciente y lo van a estabilizar. Con su mano van a agarrar el borde cubital del paciente y con su otra mano, la que van a mover, van a intentar ustedes llevar al primer metacarpo a la posición terminal de retropulsión, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a poder valorar si el paciente la tiene limitada o no la tiene limitada. Recuerden, comparando esto con su lado sano, y entonces esto les va a dar como la información de si es un patrón capsular o no. Recuerden, esto siempre tenemos que tomar en cuenta que si hay una excesiva movilidad, no podemos aplicar terapia manual y si hay dolor importante, tampoco lo tenemos que hacer. Hay como que ciertas precauciones para la terapia manual. Les voy a enseñar aquí un pequeño video. Si ven que la retropulsión está limitada, hay una técnica que se llama de abrelates. Entonces, lo que van a hacer, justamente como muestra el video, es que van a localizar al escafoides, ¿ok? Y lo que van a hacer es que van a empujar al escafoides hacia la palma, o sea, hacia volar, mientras con su índice van a levantar y jalar al trapezoide en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y entonces vamos a hacer movimientos de lanzador de dardos. Este movimiento es flexión de la muñeca hacia el meñique y extensión hacia el pulgar, ¿sí? Como si aventaran un dardo. Háganlo ustedes para que lo puedan sentir. Es flexión yéndome hacia el quinto dedo y extensión yéndome hacia el pulgar. Ahí estoy trabajando esa articulación. Es muy sencilla, es muy segura y les puede ayudar muchísimo a trabajar esa movilidad, porque a veces tenemos rigideces muy, muy, muy precisas que no alcanzamos a distinguirlas y eso es lo que hace que el paciente no pueda mover su mano. ¿Ok? Bueno, en términos de reeducación muscular, que acuérdense que es lo que comentaba yo, que es súper importante trabajarlo en terapia, para reeducar la mano en términos neuromusculares, la progresión va a ser siempre pasivo, es decir, yo le voy a enseñar al paciente de manera pasiva la sensación del movimiento. ¿Ok? Después va a ser pasivo, va a ser asistido y luego va a ser activo. Y finalmente, para fortalecer, comenzaremos siempre con isométricos. ¿Ok? Entonces aquí les hice una lista de 5 músculos súper importantes para trabajar en la risartrosis. El abductor pollicis brevis o el abductor corto del pulgar, ese es muy importante para abrir el espacio interdigital, ¿sí? Entonces, recuerden, en un plano sagital, lo que tenemos que hacer es abrir, ¿sí? Este espacio. ¿Por qué? Porque en la risartrosis siempre va a estar mi pulgar en esta posición, va a estar pegada a la palma de la mano, ¿sí? Yendo en una retropulsión excesiva. ¿Ok? Entonces, el siguiente músculo que hay que trabajar es el opponens pollicis. ¿Por qué? Porque tenemos que restaurar la pronación. Tenemos que ayudar a que ese pulgar vaya hacia la oponencia y no se nos quede el pulgar aquí atrás.
¿sí? El primer interóseo, recuerden que les comentaba que este músculo que pueden sentir cuando hacen no con el dedo, esto lo que va a hacer es que va a impedir la luxación radial, porque como está insertado en la base del metacarpo, cada vez que yo activo el interóseo, me ayuda a llevar mi metacarpo hacia cubital. Entonces, evita esa luxación, evita el shoulder sign, ¿ok? Háganlo inclusive ustedes si quieren. Lleven su pulgar hacia atrás, de esta manera, y luego hagan el interóseo y van a notar que pasa algo en la base del metacarpo. El extensor pollicis brevis es muy importante porque tenemos que inhibir al extensor pollicis longus, es decir, el extensor corto tiene que estar fuerte porque si no, el extensor largo le va a ganar todo el tiempo. Entonces, les voy a hacer una pequeña prueba a todos y ustedes saben si lo comparten o no. Fíjense bien, pongan su pulgar aquí, pongan su mano así, su palma. Ahora, lo que les voy a pedir es que separen el pulgar sin que me extiendan la interfalángica del pulgar, ¿sí? Es decir, hagan esto. Estoy haciendo extensiones, recuerden, es en un plano frontal. Entonces no lo estoy llevando hacia adelante, estoy extendiendo. Entonces quiero que me hagan extensión del pulgar, pero sin activarme el extensor largo. Si no pueden, es decir, si lo único que pueden hacer es esto, y cuando yo les pido que flexionen el dedo regresa, es que tienen que trabajar su extensor corto. El extensor corto es el que me va a extender solamente la falange proximal. Y el extensor largo es el que me va a extender la falange distal. Mucha gente, terapeutas incluidos, tienen muy débil su extensor pollicis brevis. Y entonces esto ocasiona que empiecen a hacer esta compensación del pulgar. Entonces, si no lo tienen fuerte, hay que trabajarlo. ¿Ok? Y el flexor pollicis brevis, el flexor corto del pulgar, que es el que me hace esto, recuerden, me va a flexionar, ahí sí me va a flexionar la metacarpofalángica. Va a prevenir una hiperextensión de la metacarpofalángica. Entonces, esos son los músculos en los que tienen que enfocar su tratamiento. Valórenos en el paciente y si ven que tiene una debilidad importante, hay que trabajarlos, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos muy breves de cómo le pueden hacer. Recuerden que tenemos que liberar y relajar al aductor pollicis porque es como el buleador, es el músculo más fuerte de la mano y en esos pacientes siempre está hiperactivo. Entonces, lo pueden hacer con una pincita de, hay pinzas especiales de terapia de mano, pero si no con una pinza, ponen la pinza aquí, en ese espacio, y el paciente va a presionar un poquito la pinza y va a estar dando liberación manual. El paciente lo puede hacer en su casa, 30 segundos y 10 repeticiones al día, ¿ok? Esto va a ayudar a incrementar la movilidad y va a relajar este músculo para que no esté llevándonos al dedo a esta posición que no queremos. Y el segundo ejercicio que también les recomiendo que hagan como terapeutas, independientemente de que tengan esto o no, es la posición de la C estable. Esto los invito a que, por ejemplo, lo hagan con una tapita y van a rodear la tapita con su mano, ¿sí? Buscando mantener los dedos en esa posición y luego quito la tapita y tengo que poder mantener la mano en esa posición. Si ven que el pulgar hace cosas raras, que se les cae o que no lo pueden mantener, tienen que trabajar la musculatura, ¿ok? Entonces, eso háganlo de tarea ustedes como les va a ayudar muchísimo, miren, se ve mejor así. Entonces, tengo la tapita, posiciono mi mano alrededor para que esté en esta posición y luego quito la tapita y no se debe de mover mi mano. Si pasa esto con el pulgar y se va a otros lados, quiere decir que no tengo la musculatura para sostener esta posición. Eso háganlo con sus pacientes, van a ver, se van a sorprender. Ok, otros ejercicios que vemos aquí es el fortalecimiento del primer interóseo. Lo ven aquí, podemos poner una liga en donde le pedimos al paciente que separe el índice hacia el pulgar y vamos a ayudar muchísimo. Si vean ese pulgar de la paciente como está con una hiperextensión de la metacarpofalángica. Aquí tenemos en esas imágenes, este paciente que está flexionando el pulgar está fortaleciendo el flexor pollicis brevis, que recordamos que tenemos que trabajarlo para que no para que me ayude a no compensar. Y este ejercicio del tubo, en este ejercicio le pides al paciente que tomando un tubo deslice el pulgar, más bien ruede el pulgar, porque aquí van a darse cuenta que activamos toda la musculatura tenar, ¿sí? Y el ejercicio de abajo es lo que les acababa de enseñar, pedirle al paciente que cuando separe el pulgar de la palma, primero nos separe la interfalángica, la articulación interfalángica y luego la uña, no que venga la uña primero, ¿sí? Esas son algunas ideas de ejercicios que deben de trabajar cuando trabajan con un paciente. Y para terminar, yo les diría que nuestro tratamiento debe ser integral. Si ven arriba, esa es una técnica de terapia manual muy específica de mano. Si ven a la derecha, están los agentes físicos, que reitero, son una de muchas herramientas.
A la derecha, en el círculo que sigue, son pruebas de valoración. Es una prueba de Mover porque tenemos que valorar cómo está la manipulación de objetos. Las cartas que ven abajo, pues es la terapia ocupacional. Es bien importante durante su tratamiento que tengan simulación de actividades reales en la terapia para valorar cómo se mueve la mano. De nada sirve una pelota, el paciente no va a estar haciendo eso en su casa, es decir, para su vida diaria, sino hay que buscar objetos que el paciente use y valorarlo en terapia como lo está haciendo. Por ejemplo, aquí vemos en esta una persona amasando. Si mi paciente es chef, pues perfectamente puedo pedirle que traiga una masa o yo tener algún tipo de masa para que yo vea cómo lo está haciendo e identificar en ese momento qué está pasando con la mano. A la izquierda es un ejercicio de propiocepción que tenemos que integrar siempre en todo tratamiento de mano, trabajar los ligamentos y el sentido de la posición. ¿Ok? Y finalmente, pues bueno, en el centro, ¿no? Vemos aquí esta paciente que puede ser perfectamente la señora que tenía risartosis en todas las imágenes. Hay que ayudarla a que ella pueda seguir haciendo tortillas, a que pueda regresar a su casa, vestirse, bañarse y realmente que salga de la terapia con un tratamiento integral, no nada más la pinza, no nada más el láser, no nada más la parafina, sino que realmente salga con herramientas que le ayuden a continuar con su vida diaria a pesar de que tenga risartrosis. ¿Ok? Les agradezco muchísimo por su atención, que hayan estado aquí, que me hayan escuchado y ojalá les haya dado algunas herramientas para poder eh, trabajar de manera diferente o por lo menos abrirles un poquito como la idea, ¿no? De cómo podemos trabajar. Hay tantas cosas por hacer y es como súper maravilloso. Eh, Abran su panorama, tengan la información. Si les interesa este tema, pues hay muchísimas posibilidades hoy de saber de terapia de mano que antes no existían. Hay videos, hay formaciones, hay webinars. Entonces, aplíquense y van a ver que van a empezar a hacer eh, una, un punto de referencia en terapia de mano. Hay muy pocos terapeutas de mano. Realmente la Asociación de Terapeutas de Mano somos como menos de 40 personas en todo el país y que tienen un título que dice que son terapeutas de mano, creo que somos dos, ¿no? Entonces, es un nicho desaprovechadísimo, es un nicho con muchísimo potencial y además es un nicho que sí les permitiría trabajar a ustedes de manera como muy prolongada, porque sabemos que pues la terapia digamos, física, si trabajamos con pacientes neurológicos o miembro inferior es muy desgastante físicamente. Y en mano, pues bueno, no tenemos como límite para eso. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su tiempo y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las iniciamos.